¿Cómo le va? Más allá de las circunstancias coyunturales, Edición Abierta en esta oportunidad se encontró con el ministro del Interior, doctor Carlos Rucauf, para conocer parte de su pensamiento en conexión con cuestiones esenciales que pesan sobre nuestra sociedad. La entrevista se efectuó en el despacho oficial y comenzó con la admisión del ministro que su característica es estar tranquilo y que tiene muy claro que quien pierde el control en este tipo de tarea no la puede hacer. Buscamos entonces conocer parte de su pasado. Yo nací en Ramos Mejía el 10 de julio de 1944. O sea que está en los 49 años. Estoy en los 49 y soy bonaerense, como dice mi amigo Dualde, que siempre dice que tengo que volver a la provincia de Buenos Aires. ¿Pasó la crisis de los 40 o se aproxima la crisis de los 50? No, yo no viví crisis de los 40, espero no vivir de los 50. ¿No sintió nada? No, yo creo que hay que vivir cada momento. Será que siempre tuve mucho que hacer, ¿no? Y que la crisis me parece que debe estar vinculada a los tiempos en que uno tiene pausas. Yo no he tenido pausas. Mi pausa estuvo durante el gobierno militar. Ahí sí hubo una crisis, pero una crisis fundada en lo que fue la persecución y el dolor de una actitud tan injusta como la que la dictadura militar tuvo conmigo, que ya venía soportando antes el acoso del lópezreguismo. Yo fui uno de los perseguidos por López Rega y uno de los amenazados por el ERP. Y cuando llegó el golpe militar, de paso cañazo, la persecución militar. Así que en ese momento de mi huida ante la dictadura fue un momento duro, un momento de crisis. ¿Y hay un balance a mitad del ciclo de vida que uno presupone de cómo ha sido? Yo creo que como usted comprendo que cuando uno ha hecho un balance de la vida que le ha tocado vivir y que hemos sido protagonistas de tantos hechos, es muy probable que aprenda a tomarse con aquella tranquilidad de la que hablábamos al comienzo, los temas de todos los días, por aquello de que, como decía Jacobo Timerman, no hay cosa más antigua que el diario de ayer. Uno comprende cuando está de un lado y del otro de la noticia que casi todo aquello de lo que es protagonista, al día siguiente es otra la noticia que lo suplanta, ¿no? ¿Y qué recuerda de sus épocas de juventud? Y muchas cosas. ¿La que más? Mar del Plata en verano. Esa era la época en que un chico de clase media podía pasarse el verano afuera, ¿no? Ya la generación actual, por lo menos de la clase media, no se puede dar ese lujo. Esos veranos largos, con esas tardes inacabables con los amigos, jugando al fútbol en la playa, bañándonos en el mar cuando el mar caía, en esos grupos que en aquella época eran de jóvenes porteños y marplatenses que nos cruzábamos hasta los partidos de fútbol de porteños contra marplatenses, justamente, de los chicos que no cambiábamos cuando cambiaba el mes, que éramos muchos en aquella época, ¿no? Yo vivía mi verano en Mar del Plata con mis abuelos que vivían en Mar del Plata, en un barrio que está cerca donde luego fue la avenida de los boliches, la avenida Constitución, que en esa época no tenía boliches, era una época de mucha tranquilidad y el único lugar bailable que había por esa zona era un lugar que se llamaba Tajamar, que conducía Osvaldo Fresedo, que tenía una orquesta de tango. Mientras los recuerdos de su juventud todavía deambulaban por su pensamiento, la razón del comienzo de su carrera surgió espontáneamente. Yo diría que mi carrera me eligió a mí. ¿Cómo fue eso? Yo entré a trabajar justamente cuando empezaba mi carrera universitaria. Yo digo, porque mi carrera es esta en realidad, no la de abogado. La lucha política y la lucha por la reivindicación es mi verdadera vocación. Pero yo ingresaba en ese momento a la Facultad de Derecho buscando que fuera un escalón hacia la carrera diplomática que quería seguir. Y cuando empezaba recién la Facultad de Derecho, como no tenía dinero suficiente en mi familia, empecé a trabajar. Empecé a trabajar en una compañía de seguros. Y como todo el que empieza a trabajar, se empieza a dar cuenta que el mundo no es como lo pensaba, que no todo es idílico.
y que empiezan las tensiones, los celos y las injusticias. Y a partir de una injusticia en el lugar de trabajo yo me rebelé defendiendo a un compañero que había sido injustamente atacado. Me aplicaron una sanción por esa defensa, me metí en la vida gremial de mi compañía, fui rápidamente creciendo en la compañía, luego tuve un conflicto aún más grande en materia de reivindicación y fui a discutirlo al sindicato. Ahí conocí a José Báez, que era el secretario de gremiales del sindicato, y un grupo de delegados de empresa nos aliamos con Báez para presentarnos en la elección del sindicato. Llegué al sindicato y a los 20 años era miembro del Comité Central Confederal de la CGT, y ahí me di cuenta que ser gremialista no me alcanzaba, que para defender mis ideas estaba el camino de la política, y me metí en el peronismo, con el cual tenía una simpatía de mucho antes, pero no una militancia. En la universidad prácticamente no había militado, había discutido de política desde una posición muy moderada, tan moderada que yo siempre cuento que algunos los conocí de derecha y nos criticaban a los que éramos progresistas, y luego los vi pasar tan rápido a la izquierda que yo me quedé a la derecha, cosa de la vida, ¿no? Los moderados parece que vemos pasar en la Argentina, o vimos pasar durante mucho tiempo, a los ultristas. En general, el centro de las preocupaciones de la cartera del Interior está en las cuestiones políticas o de seguridad. Pero hoy, ¿qué le preocupa más a Rucauf? Me sigue preocupando la deuda social pendiente. Me sigue preocupando que haya obreros sin trabajo, que haya obreros que no tienen salario suficiente, que haya jubilados que no cobran todo lo que debieran cobrar. Yo creo que estamos en el medio de un proceso de cambio como no se vio en la Argentina desde la década de los 50, que ha cambiado el país fracasado por el país con futuro, que metió en la casa común a la inmensa mayoría de los argentinos que nos estábamos quedando sin esperanza, pero que aún le falta cobijar bajo el techo de la casa común a demasiados hermanos nuestros, ¿no? Frente a esta afirmación y ante especulaciones manejadas en determinado momento sobre la posibilidad de un estallido social generalizado, el ministro tiene su propio análisis. Cualquier modificación de la realidad por la violencia le acarrea a los humildes dolores peores. Yo creo que existen en todas las épocas inconscientes, irresponsables, que siembran el odio. No existe ninguna salida que no sea dentro de un proceso de transformación. Hay que acabar con la injusticia desde el crecimiento y la redistribución, no desde la lucha de clases. Los que plantean la utopía del combate son los mismos que llevaron, los mismos aunque sean otras personas, que llevaron a la muerte a muchas generaciones de argentinos y latinoamericanos, a los que sumieron en el fracaso y luego, cuando llegó el momento de la verdad, se escaparon, los dejaron, los entregaron, los vendieron. Yo creo que hay que, y siempre se lo digo a mis hijos, ¿no?, que naturalmente como son jóvenes, quieren cambiar la sociedad, y yo creo que está bien que ellos planteen siempre posiciones más duras y más urgentes que nosotros los adultos, ¿no? Que no se equivoquen, que no se equivoquen, que no crean en los apóstoles de la violencia. Hay caminos dentro de la sociedad en la que vivimos para transformarse, hay que discutir, hay que protestar, hay que enojarse con lo que no se hace, hay que controlar a los gobernantes, hay que discutir contra el gobernante, sobre todo contra el que está al lado, que uno ve si hace o no hace bien la cosa. Contra ese intendente que uno ve que no cumple, hay que discutir. Y si ve que no es una persona de bien, no hay que votarlo más, pero no hay que entrar en la violencia. Rucauf, producto de una juventud de intenso activismo político, admite hoy que los jóvenes mantienen un marcado desinterés por la cosa pública. En general tiene una actitud muy distante de la política. Está desilusionada y además esta juventud que hoy tiene 20 años, 22 años, que es la de mis hijos, es la juventud de los hijos de los reprimidos.
la represión ilegal en la Argentina, el terrorismo de Estado, sucedió además a la violencia de ultraderecha y ultraizquierda y ensangrentó a la Argentina durante más de una década, y naturalmente los hijos de esa generación tienen que tener un trauma profundo y por eso una mirada distante. Seguramente los más jóvenes, por ejemplo mi hija menor, empiezan ya a plantearse inquietudes políticas y va a haber siempre lo hay, una nueva etapa de concientización política juvenil. No es que siempre la juventud va a estar aletargada, sino que va a ir tomando conciencia. Seguramente hay sectores de la juventud de la que hablamos hoy, de los adolescentes entre los 20 y los 25 años, que tienen militancia, que tienen actividad, pero son muchísimos menos que aquellos de mi época, donde además la militancia era casi una forma de vida, ¿no? La actitud de los jóvenes hoy en día, en definitiva, no hacen más que poner en evidencia una crisis de representatividad y además también el riesgo de agotamiento de las actuales estructuras políticas como medios para encauzar la protesta y la disconformidad. Siempre aparece una institución alternativa, siempre aparece una creación de lo que Perón llamaba las organizaciones libres del pueblo. Siempre aparece algo que suplanta lo que anda mal. Hablamos hace un rato del sindicalismo, ¿no? El sindicalismo de nuestra juventud, Pousá, era un sindicalismo absolutamente jugado con los derechos de la gente y donde la austeridad era una característica. Todos los dirigentes sindicales de entonces nos enorgullecíamos de mantener, como yo mantengo aún ahora, un estatus de no desengancharse de la sociedad de la que uno proviene. Yo sigo viviendo en Paternal, tengo mis mismos amigos, y esta era la característica del sindicalismo de mi época. Esto ha cambiado notoriamente. Y mientras que cambió, se fue produciendo un crack en la sociedad. Le doy un ejemplo inverso. En la década de los 70, las instituciones que más prestigio habían perdido en la Argentina eran las instituciones militares. Cuando llega la democracia, el último escalón en las encuestas de prestigio lo ocupaban las Fuerzas Armadas. Esto se ha invertido. ¿Por qué? Porque los dirigentes militares de hoy han retomado su rol en la sociedad, han vuelto a ser militares, no señores que se metían a hacer un trabajo que no era el de ellos, que era el de políticos, que era el de policías. No han cambiado los prestigios que la sociedad tiene, sino que han mejorado los hombres que conducen las estructuras. Yo creo que esto mismo va a ocurrir en algún momento con otras estructuras que han perdido identidad. Y muchas de estas estructuras perdieron identidad, como el sindicalismo y los partidos políticos, víctima de la esclerosis de la existencia de los gobiernos de facto, y que ahora la democracia pone en desnudo. Fíjese que muchos dirigentes es como que fueran a perpetuidad. Y en realidad estos cambios tienen que darse en todas las instituciones. Van a venir. Pero tal vez, como en ninguna otra oportunidad, el Ministerio del Interior se enfrenta a situaciones nuevas, como es el caso de la inmigración ilegal. Este es uno de los temas centrales del fin del siglo en el mundo. Millones de latinoamericanos, europeos del este, asiáticos y naturalmente africanos han comenzado el éxodo en busca del trabajo y la comida. En este fin de siglo, el maquinismo ha llegado a su máxima expresión, el hombre ha podido liberarse de la carga de muchas tareas pesadas, pero al mismo tiempo ha bajado el nivel de ocupación. España, Italia, Alemania, Francia, los principales países de Europa y los Estados Unidos tienen altísimos niveles de desocupación. Al mismo tiempo aparecen los cambios de roles. Argentina, un país hasta hace 4 años y medio decíamos en estallido, es otra vez un país en crecimiento, con un PBI que durante el último trienio ha sido el más alto de América en su crecimiento, más alto en su crecimiento que los propios Estados Unidos, el crecimiento del PBI en el último trienio, con un nivel salarial que es
insuficiente para el obrero argentino, pero que es muy alto comparado al de los países vecinos, comienza a funcionar como un imán al que se acercan corrientes migratorias de los países vecinos y de otros países. Hace solamente 5 años uno no imaginaría tanto asiático, tanto europeo del este y naturalmente tanto contorno de la Argentina adentro de nuestro territorio. Mientras esto se fue integrando en la legalidad y con etapas parsimoniosas, la sociedad lo toleró bien. Pero llega un momento en que la afluencia excesiva de corriente migratoria desplaza mano de obra local. Y ahí hay un foco de conflicto. Hay un foco de conflicto inevitable que puede terminar en un brote xenófobo. Entonces este es el momento en el que a mí me toca la responsabilidad de estar al frente de este ministerio y creo que es fundamental comenzar a pensar una política poblacional, que no es imponerla de un día para otro. Hace muy pocas horas yo estuve con el embajador paraguayo y le decía que vamos a buscar un acuerdo Paraguay-Argentina y seguramente nos vamos a encontrar en poco tiempo más con los dirigentes de Bolivia, con los de Uruguay, con los de Brasil y con los de Chile. Y buscaremos acuerdos bilaterales de funcionamiento de corrientes migratorias, pero legalizados. Porque la ilegalidad se convierte en un problema de empleo, de seguridad, de salud pública y de educación. Se ocupan aulas, se ocupan camas de los hospitales, se crean problemas de seguridad porque vienen muchos hombres solos y porque hay incremento de la delincuencia y además el desplazamiento de mano de obra del que hablábamos. Otro de los temas que se incorpora también a la nueva problemática son los reclamos de reivindicaciones campesinas e indigenistas. Es una pregunta inteligente y creo que poco desarrollada hoy, porque hay algo distinto a campesinado en realidad. Yo diría que es un fenómeno del campesinado indígena. Esto es, tanto México como el fenómeno paraguayo, el que usted cita, y podríamos citar algunos otros focos que han aparecido en América Latina, reviven una, digamos, una reivindicación dormida, que es la de los primeros habitantes de estas tierras, los descendientes de nuestros verdaderos antepasados, de quienes poblaban estas tierras antes que llegara la inmigración europea. Esto se da con mucha claridad en los pueblos más indigenistas de América Latina. Nosotros somos un pueblo, el pueblo actual de la Argentina, más descendiente de los barcos que de los indígenas. Entonces el fenómeno se da distinto. El fracaso al propio tiempo de las hipótesis utópicas de lo que fue el mundo comunista tienen nuevas variantes de operación política que pueden estar insertándose en esas realidades. Todavía es un problema que está en el embrión, pero que vale la pena analizar con cuidado, porque siempre en estos temas existen dos objetivos. El objetivo de una sociedad que debe ver dónde hay un problema y solucionarlo, y el objetivo del que intenta tomar el problema y convertirlo en una causa de modificación de la realidad. Este planteo deja abiertas las especulaciones sobre qué región de nuestro país o qué regiones de nuestro país pudieran estar expuestas a situaciones de reclamos en las que se podría proyectar la sombra de lo sucedido en Santiago del Estero. Yo creo que el fenómeno de Santiago es un fenómeno de corrupción y convulsión social consecuente por una incapacidad brutal de conducción. No puede soportar ninguna sociedad ver la estulticia de una clase dirigente mientras la gente no cobra 3 meses el sueldo. Esto no tiene salida en ninguna sociedad. Si es posible transmitir estos episodios de crisis política indigenista a otros países, sí es posible. Creo que hay que observar esta realidad y encontrarle solución. De hecho, en la Argentina existe un componente indígena que solamente fue atendido en sus propuestas 2 veces en la historia, y no de casualidad. 2 veces los indígenas fueron recibidos después de innumerables petitorios, por Perón y por Menem.
Y las dos únicas veces que hubo leyes indígenas fueron con Perón y con Menem. Hace poco se le ha dado tierras a una serie de hermanos nuestros indígenas que viven en Salta y que tenían una dificultad respecto a un reclamo histórico. Hay otras discusiones vinculadas a indígenas del Chaco, de Formosa, de Jujuy, pero hay una atención, hay un oído atento de los gobernantes en busca de solucionar esos problemas. Sin perjuicio de ello, es bueno que en los tiempos que vienen todos estemos atentos, porque yo creo que si bien la utopía comunista socialista ha fracasado, esto no tiene por qué compartirlo todo el mundo, y alguno puede confundir la muerte de una ideología con simplemente un largo reposo. 650.000 millones de dólares anuales en el sucio negocio mundial de las drogas nos llevó a consultar a Carlos Rucauf sobre cuál es la situación en la Argentina. Bueno, en primer lugar, no es ilógico que haya una correlación mental en su pregunta anterior y esta. Esto es, cuando hablábamos de que no hay financiamiento para la violencia de una casa matriz, porque Moscú quebró y La Habana está en una situación de pedido de convocatoria, atención con que la quiebra no la quiera comprar el narcotráfico, y atrás de cualquier conflicto no esté pensándose en cómo lograr tierras y rutas de funcionamiento del narcotráfico. Fíjese que los autos que se roban en la Argentina se, llevan a Paraguay y se venden en Bolivia, tienen un pago en marihuana. Esto es una vieja consecuencia de inteligencia que ha surgido desde hace mucho tiempo en esta zona. Entonces a mí no me extrañaría que el narcotráfico se constituya en un elemento de financiamiento que tiene montañas de dinero de algunos de los hechos de violencia que pueden aparecer, tratando de lograr zonas de plantación, zonas de elaboración y rutas de funcionamiento. Hasta ahora Argentina ha sido un país de tránsito. En la medida que la economía siga mejorando, es probable que se convierta en un país de consumo, porque así como hablábamos hace un rato del tema de la inmigración, Argentina, país que atrae, cuando uno le va bien, tiene los problemas del que le va bien. Cuando uno le va mal, nadie le piensa vender nada porque no hay con qué comprar. Cuando comienza a mejorar el estatus de una sociedad, empiezan a aparecer las otras mercaderías, las mercaderías que suplantan a las primarias que recibe el hombre que casi nada tiene. En el orden de sus preocupaciones, ¿en qué lugar sitúa el narcotráfico? Entre los primeros. ¿Y al narcoterrorismo? Entre las expectativas, no creo que esté en lo más inmediato, pero nos parece uno de los temas sobre el que hay que tener la mirada atenta. Mi última consulta, ministro. En sus expectativas futuras, ¿le gustaría ser presidente de la nación? El siglo que viene puede ser, este siglo no. Me escuché atentamente, ¿eh? ¿Cómo dijo? El siglo que viene puede ser, este siglo no. El siglo que viene está acá a la vuelta, ¿eh? Y bueno, pero todavía quedan 2 presidentes para este siglo. Ministro, muchas gracias. Chao. Al concluir nuestro trabajo con el doctor Rucauf, nos hemos quedado pensando en 2 temas. Uno de ellos, el referido a los reclamos que están apareciendo por parte del campesinado en distintos países de Latinoamérica. La posibilidad que situaciones similares pudieran repetirse aquí, en nuestro país. El otro tema es el vinculado con la inmigración ilegal. ¿Qué consecuencias y qué podrá llegar a ocurrir en un futuro no muy lejano? A tal punto que en algunos sectores oficiales ha comenzado a hablarse del peligro de la bomba inmigratoria.